no sé si funciona y si lo necesito, pero yo quería simplemente darle las gracias muy, muy, muy especiales a Emilio Silva y a Olga Rodríguez, porque apenas les dije que era importante para la gente joven conocer más, porque hacen trabajo de campo para las tesis, en fin, para las obras de teatro, para Prometeo encadenado, para Antígona, para Fernando Fernán Gómez, que también se le hace un homenaje, digamos, de un trabajo de campo muy profundo que están haciendo, y que les faltaba a veces elementos, y que les había emocionado mucho, les había conmovido y les había ayudado mucho otro encuentro que habíamos tenido sobre la memoria histórica. Y me parece tan importante, ¿no? Es lo que conforma nuestra identidad, nuestro yo, la memoria emotiva, la memoria. Y si perdemos eso, ya no hay posibilidad de seguir aprendiendo, porque digamos que nuestro intelecto se nutre de nuestros sentidos. Y es lo único que tenemos para mejorar la historia, para mejorar la sociedad, para escribir nosotros la historia. Y un actor debe ser, en ese sentido, igual que un dramaturgo, más sabio que nadie. O sea que, gracias, porque apenas les conté esta historia, dijeron que sí inmediatamente, sabiendo yo que ellos tienen tanto trabajo, que son activistas, que están todo el tiempo en movimiento y todo el tiempo luchando contra viento y marea, contra las leyes que no existen, que nunca se aprueban y que es tan difícil, pero insisto, la historia la escribimos todos con lucha, pues, y con mucho amor. Gracias a los dos y gracias a Pilar por estar aquí. Y gracias a Virginia. Nada más. Muchas gracias. Como este espacio en el que están ustedes es una pyme familiar, después de la madre habla el hijo. Bienvenidos a la Sala Mirador, Escuela de Cristina Rota. Voy a reiterar las palabras de Cristina, las palabras de mi madre, y para presentar a las 4 personas que van a intervenir hoy con todos ustedes, simplemente un brevísimo preludio. Como muchos de ustedes saben, yo nací en Buenos Aires en 1975, en el 76, el 77, la dictadura militar hace desaparecer a mi padre. Mi madre se tiene que exiliar y ese evento nos trae a España. Muchos años después, 30 años después, después de que creciéramos con las imágenes de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, después llegaron los hijos y crecimos con las imágenes de personas que daban vueltas alrededor de una plaza con unas pancartas, que portaban unas fotos donde buscaban a sus desaparecidos. Después de retener en el corazón y en la retina esa imagen, porque uno de esos desaparecidos obviamente era su compañero, mi padre, muchos años después pasaron una serie de cosas en Argentina que permitieron que se celebraran juicios contra aquellos genocidas. Y más años después todavía, siendo nosotros ya adultos, 30 y pico años después, pudimos declarar en un juicio, en nuestro caso fue vía consular, y pudimos estar presentes en un juicio donde declaramos, estaban los acusados ahí presentes, en nuestro caso eran los responsables del centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada, y con unos jueces, con unos testigos, con todas las garantías procesales, y pudimos, acudir a la justicia, y la justicia tarde, pero respondió de alguna manera. Aquello terminó en una condena, en una amplia y severa condena para los responsables
de forma jerárquica de los que dieron las órdenes a quienes la ejecutaron. La primera vez que yo fui en búsqueda de información sobre mi padre, me acerqué al ministerio, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, entré por la puerta y pedí conocer el legajo de Diego Fernando Boto. Una persona muy amable me sacó todos los documentos que había sobre mi padre, me llevó a una habitación, me dijo: tómate el tiempo que necesites. Allí estaba toda la información que se disponía de forma cruzada entre distintos estamentos sobre Diego Fernando Boto. Me aconsejaron que me acercara a antropólogos forenses, que eran una gente, una ONG que colaboraba con ellos y que me podía aportar más información. Me acerqué y efectivamente me aportaron más información. Y todo eso me fue facilitado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Interior del Gobierno de Argentina. Y estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como un país del tercer mundo. Cualquier familiar de cualquier desaparecido en España que tenga un abuelo en una fosa común no tiene un ministerio ni una subsecretaría de Derechos Humanos a la que acercarse para preguntar por el legajo de su familiar. No existe. Esa ventanilla a la que acercarse para preguntar, donde alguien amablemente y con enorme respeto le va a acercar y a facilitar toda la información, a ayudar a conocer dónde están los restos de su ser querido, esa posibilidad para los que tienen familiares desaparecidos en España no existe. Mi compañera tiene un bisabuelo desaparecido y la diferencia de trato que nuestra hija tiene para con su abuelo y para con su bisabuelo es notable. La diferencia entre el desarrollo de los derechos humanos en un país y en otro es notable. Pero pese a todo, el camino se hace andando y nada de los errores humanos puede no ser enmendado por la voluntad de los humanos. Así que habrá que seguir trabajando para que esos errores, esas faltas y esas fallas sean enmendadas. No quiero enredarme más, quiero dar paso a Emilio Silva, que va a intervenir, que es fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a Olga Rodríguez, periodista. Juan. Olga Rodríguez, periodista, tiene un bisabuelo desaparecido en la fosa de Villadangos del Páramo y es una de las impulsoras de que esta fosa se exhumara. Pilar González, también tiene un familiar desaparecido en la fosa de Villadangos y también forma parte del grupo impulsor de la exhumación de esta fosa. Y Virginia Francisco, también con un familiar desaparecido en Villadangos. Bueno, pues dejo que Emilio sea el primero en hablar. Voy a pasarles esto, que se lo vayan haciendo circular entre ustedes, que contiene información sobre los familiares, toda la gente que está en esta fosa de Villadangos del Páramo. Bueno, buenas tardes. Lo primero quiero dar las gracias a Cristina y a la Sala Mirador por acoger aquí este acto y por la sensibilidad y la preocupación que tienen con algo así. Aquí faltan millones de personas en esta reunión, millones de personas que han muerto sin que el Estado durante 45 años haya girado siquiera la cara o ladeado la vista para decirles que existen, ¿no? Muchos familiares de esta fosa y miles de personas en este país no han tenido la oportunidad de ser jamás escuchadas, atendidas o cuidadas, como si fueran culpables de algo. Ningún presidente del gobierno a día de hoy se ha hecho un acto público con las víctimas de la dictadura, ¿no? Es un acto muy barato de hacer. Lleva un autocar con unos cuantos familiares a la Moncloa, hace una declaración institucional, junto a ellos dice que el Estado tiene que estar con ellos, el Estado democrático, y es muy barato de hacer económicamente, pero debe ser muy caro de hacer políticamente, porque en 45 años ese acto no ha existido. Cuando hablamos de memoria, cuando estaba hablando Cristina de la identidad, en el fondo todo lo que estamos haciendo tiene que ver con el significado. Esto es una gran discusión en este país para ver qué significa la Segunda República, la guerra y la dictadura. ¿Qué tienen que significar para nosotros, ¿no? Y alguien ha secuestrado ese debate durante décadas. Durante décadas esto ha sido negado en los centros de enseñanza, llenos de mentiras incluso. Hace 3 meses y medio salió la noticia de que por fin en los libros de texto se va a llamar golpe de Estado lo que ocurrió el 18 de julio de 1936, que ha hecho este país durante 45 años, para contarle esto a la gente que ahora se tiene que enfrentar a una extrema derecha, ¿no?
y a la que se le ha dejado desarmada, con una historia de lucha y defensa de la democracia enorme de estas personas y de decenas de miles que están todavía tiradas en las cunetas esperando a que ese Estado un día gire la cabeza, abra la puerta de la que hablaba Juan y les atienda, ¿no? La fosa de Villadangos ha sido para nosotros un caso absolutamente inusual. Llevamos desde octubre del año 2000 exhumando fosas comunes. Hemos tenido alcaldes más alegres, menos alegres, gente incluso con sorpresas ideológicas. A veces esto tiene que ver con la sensibilidad o con la empatía que alguien pueda sentir hacia el familiar de un desaparecido. Pero el hecho de que un pueblo, cuando se ha visto que no podía seguir impidiendo el derecho de estas familias, haya convocado un referéndum de una junta vecinal y haya votado no, nos deshumaniza como país. O sea, votar que no a que un ser humano esté enterrado en un lugar digno nos devuelve a cientos de miles de años atrás directamente. Eso no se puede permitir en una democracia. No se puede permitir que gente como Rufino haya muerto esperando, después de décadas, preguntando, buscando, y que nunca haya encontrado una grieta por la que acceder al Estado para ejercer un derecho. Cuando nosotros empezamos en las exhumaciones nos costaba hablar incluso de que estas personas eran víctimas. Teníamos un complejo en el que nos habían educado. A mí me han educado en ese complejo. Yo me he sentido inferior a mis compañeros de colegio porque tenía que esconder un secreto de mi familia. Algo horrible había ocurrido en la familia de mi abuelo que yo tenía que estar escondiendo. Y yo no lo entendía y lo desarrollé como una inseguridad, ¿no? Y como le pasó a mucha gente, tuvimos que callarnos. Cuando está terminando la guerra en febrero del 39, Franco hace un decreto, la Ley de Responsabilidades Políticas, con la que quiere disfrazar de legalidad toda su represión, ¿no? En ese decreto hay un artículo que declara delito haberse significado a favor del Frente Popular, ¿no? Qué irónica y qué trágica es la frase, me ha dicho mi madre o mi padre que no me signifique. ¿Cuántas veces la he oído yo? ¿Cómo se puede insignificar una persona? ¿Cómo se puede volver insignificante? Solo hay una manera, que es borrar su memoria. Ese es el significado de cada uno y de cada una de nosotros, ¿no? Y aquí, por decreto, millones de personas tuvieron que exiliarse de su identidad para construir una nueva donde no estuvieran señalados por el ojo acusador de la dictadura, donde vivieran con pánico, y os recomiendo que leáis el libro El fin de la esperanza, que es la historia de la gente que se queda en Madrid cuando acaba la guerra y que cada paso que da está muerta de miedo, porque en cualquier momento alguien la va a señalar y le va a llamar rojo, y te lees ese libro y te asfixias de cómo esa gente se tuvo que tragar su propia memoria, cavar una fosa en su memoria y esconder ahí lo que habían sido, lo que habían disfrutado construyendo un país mejor. Y ese disfrute que hicieron, todos esos sueños, nosotros colectivamente, nuestros parlamentos han decidido no heredarlo. Han decidido convertirlo en un territorio estéril. Y solo ahora, cuando ha habido una escisión en la derecha y empieza a haber una extrema derecha que asusta, incluso en nuestro caso es cuando estamos teniendo más oportunidades de ir a los centros de enseñanza, porque eso ha producido un impacto que no sirve simplemente con ese acceso. Nosotros reclamamos al Estado que se responsabilice de todas estas desapariciones. Y lo que el Estado nos contesta y lo que nos va a contestar la ley que se va a aprobar, si se aprueba al final de la legislatura, como ya se aprobó la de Zapatero, porque la ley está medida con el tiempo de la política y no con el tiempo de las víctimas, que no lo tienen, que ya han perdido décadas, ¿no? Lo que le exigimos es esa responsabilidad. No puede ser que el Estado decida subvencionar unas exhumaciones, haciendo competir a grupos de familiares a ver quién puede echar al otro grupo de los pocos recursos que da el Estado. Eso es una aberración en materia de derechos humanos. No puede ser, porque sería como si yo me fuera a los atentados de Atocha, dividiera los 190 muertos en 19 grupos y les dijera, ahora me vais a presentar un proyecto porque a 3 de los grupos los voy a reparar. Ese es el modelo con el que se está tratando esto. Un modelo que no se mete en una pelea de un sitio así, de un sitio como ese, cuando hay que luchar contra una caverna política que es capaz de negar algo que es de primero de básica de humanidad, que es poder enterrar a un ser humano
con cariño. Y visiten Atapuerca, allí está encogido en posición fetal el primer enterramiento de hace más de 200.000 años que se produjo en esta península, ¿no? 200.000 años después hay gente que es capaz de negar a las familias que tanto sufrieron ese mínimo derecho. No es una indemnización a la que también tienen derecho. No es un juicio, nadie se ha sentado jamás aquí en un banquillo por estos hechos. Nadie ha contado la historia de estas personas, salvo profesores y profesoras que se comprometen con esto en los centros de enseñanza. Es una forma de seguir culpabilizándolos, a ellos, a ellas y a sus familias. Y eso no puede ser en una democracia. Lo que ocurrió en Villadangos en esos 3 días, que fue impresionante, porque ocurrieron miles de cosas en 72 horas, fue un gran acto de dignidad. Y quien no pasó por allí fue el Estado. Y no podemos permitir vivir en una democracia que ahora está asediada por los herederos de quienes hicieron esto y que el Estado siga pasivamente mirando por otro lado o simplemente diciendo que ya irá arreglando algunas cosas. Miles de personas han muerto, miles de viudas con la lengua, con los dientes clavados durante décadas. Nadie les ha ayudado a hablar y el miedo sigue presente en este país. Y es algo imaginario y, por lo tanto, simbólicamente es fácil de matar, ¿no? El problema es que no encontramos, como se ha ocurrido en Argentina, voy a decir, la posibilidad de crear una especie de lobby que haga que el Estado por fin deje la equidistancia, donde ni persigue a los verdugos ni ayuda a las víctimas, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Un Estado democrático, y con lo que está pasando en este país y en muchos países de Europa, no puede ser tibio en la defensa de los derechos humanos. Y ahora más que nunca tiene que pegar un puñetazo en esa mesa donde hay gente que todavía está esperando. El otro día se exhumó una fosa en Grado, en Asturias, donde llegó María Luisa, una mujer de 96 años. Ha pasado la mitad de su vida esperando que alguien la llamara desde ninguno de los poderes del Estado. Eso no se puede permitir. Eso es una deuda que nunca vamos a poder reparar como país. Pero lo que no podemos hacer es dejarla en herencia a otra generación, porque eso es un insulto a la democracia. A veces nosotros reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, sobre si vamos a conseguir realmente algo y sin considerarlo una derrota, pero acabamos pensando que igual simplemente lo que estamos haciendo es un puente para que quienes vienen detrás lo puedan cruzar. Y es un puente que está construido con la memoria de la mayor de las dignidades, que es gente que no se sumó a un golpe de Estado, que quiso defender un Estado democrático y que acabó en una cuneta por defender todos los derechos, los mejores derechos de los que disfrutamos todas las personas que estamos aquí hoy. Gracias. Buenas tardes, se me oye bien. Bueno, muchas gracias a Cristina Rota, a la Sala Mirador y a todo el público por estar aquí. Yo soy Olga Rodríguez, bisnieta de Santos Francisco. Mi bisabuelo era un herrador que trabajaba para el veterinario del pueblo, Mansilla de las Mulas, que es un pueblo en León. Y bueno, pues como a tantos en ese lugar y en esa zona, y como en tantas otras zonas de este país, los sacaron casa por casa y pueblo por pueblo, porque donde él vivía no hubo un frente de guerra, el golpe de Estado triunfó el segundo día y lo único que hizo mi bisabuelo fue tener unas ideas determinadas y mostrar públicamente su oposición al golpe de Estado. En Mansilla de las Mulas, según el acta judicial a la que tuvimos acceso hace pocos años, arrestaron a más de 60 personas en pocos días y las llevaron al campo de concentración de San Marcos, en León ciudad. Allí pasó mi abuelo varias semanas hasta que una noche lo sacaron, lo llevaron a Villadangos del Páramo, que es un pueblo que está como a 15 kilómetros de León ciudad, y lo fusilaron esa noche junto con otras 6 personas, una de ellas Casimira, que es la mujer de la fosa.
En esos días en Villadangos del Páramo y en esas semanas, pues continuamente sacaban a gente del campo de concentración de San Marcos, por el que pasaron decenas de miles de personas, y los fusilaban en diferentes pueblos, y uno de ellos era Villadangos del Páramo, ¿no? Aquel asesinato y aquella desaparición trastocó la historia familiar, la condicionó y la condiciona hasta hoy. La atravesó económicamente, sociológicamente y, por supuesto, emocionalmente, ¿no? Mi bisabuela quedó ni siquiera viuda, porque como él era un desaparecido, ella no tenía ni siquiera pues, derecho a nada, ¿no? ni podía heredar la pequeña propiedad que tenían. Quedó viuda con 7 hijos, el mayor de 17 años y el menor de 11 meses. No pudo llorarlo en público ni reivindicarlo, tenía que llorar a escondidas porque estaba estigmatizado. A muchas mujeres de mi pueblo, como en tantos otros pueblos, les raparon el pelo, las pasearon por el pueblo, les dieron aceite de ricino. Me contaba un señor hace unos años a cuyo hermano lo mataron y también está en la fosa de Villadangos, que me decía eso, ¿no? Los sacaron casa por casa y los mataron como a conejos. Y me hablaba de Amparín, que era una vecina de Mansilla de las Mulas, a la que la raparon varias veces y la pasearon, y me decía él, ella luego no se escondía, cogía la bici y sin taparse la cabeza pedaleaba por todo el pueblo. Bueno, esa es una historia que en mi familia, al contrario que en otras muchas, porque el silencio se impuso durante décadas y décadas y se ha seguido imponiendo ya por costumbre, ¿no? Porque no se ha inoculado una cultura democrática en todos los recovecos de nuestro país, pero en mi familia sí que se habló y yo desde niña lo supe. Mi abuelo, el hijo del desaparecido, fue arrestado en Asturias y llevado al campo de concentración de Celorio. Fue sometido a 2 fusilamientos simulados y era un hombre que siempre fue muy alegre y muy optimista, pero que yo notaba ya desde niña que estaba atravesado por ello, ¿no? Y yo miraba sus ojos negros y, bueno, me encantaba que me contara historias del bisabuelo. A ver, no me voy a emocionar. Y siempre, desde hace muchos años como periodista, entrevisté a Emilio Silva y él me decía, cuando empezamos a exhumar, no éramos conscientes de la envergadura, de la cantidad de víctimas que había, ¿no? O sea, porque, como sabéis, esto no se hizo hasta posteriormente una recopilación de documentos y de historias con un cálculo de más de 100.000 personas desaparecidas. Bueno, mi familia, como tantas muchas familias que tienen desaparecidos en la fosa de Villadangos, siempre quiso recuperar los restos de mi bisabuelo Santos. Iban clandestinamente a poner flores. Cuando llegó la democracia, bueno, pues tampoco pudo pasar nada y siempre hemos encontrado por parte de un sector en ese pueblo, como en tantos otros pueblos, ¿no? Pues miedo a hablar, negacionismo incluso por parte de algún grupo, pues hostilidad, ¿no? Y como sabéis, hasta el punto de que el alcalde hace 2 años se empeñó, después de que hubiera tenido ya varias reuniones con varios familiares, incluido Rufino, que es hijo de uno de los desaparecidos, que tenía 86 años por aquel entonces, y que le hubiéramos pedido celeridad, se empeñó en que esto tenía que llevarse a votación, ¿no? Hubo una primera votación de la Junta Vecinal en la que los propios vecinos, porque hay gente majísima en Villadangos que nos ha ayudado mucho, dijeron que qué bobada esto de votarlo, ¿no? Que era un derecho humano. Pero aún así se empeñaron y entonces convocaron una segunda votación al cabo de unas semanas. Y en esa votación, en la que, bueno, tenemos la grabación, porque era una reunión pública y la verdad es que duele escuchar algunas cosas, ¿no? Bueno, pues finalmente ganó el no. Hubo mucha gente que se negó a participar porque decían que era una votación ilegal. Evidentemente era una votación no vinculante. Yo se lo dije al alcalde, pero alcalde, si esto es una votación no vinculante, que solo nos va a hacer perder el tiempo. Pero bueno. No habríamos conseguido esta exhumación, por supuesto, sin la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que hace un trabajo titánico, y tampoco sin la unión de las familias. Y os voy a explicar brevemente cómo empezó todo. Hace 3 años, Pilar, que también su familia procede del mismo pueblo que el mío y que el de Virginia, Pilar me llamó y me dijo, mira, yo soy sobrina de un desaparecido en la fosa de Villadangos del Páramo.
y me llamo Pilar. Y me han dicho Mansilla, porque he ido a Mansilla a preguntar y a ver, y me han dicho que tú llevas muchos años buscando, intentando hacer esto. Entonces, yo en ese momento, cuando me fui a reunir con Pilar, busqué la transcripción de algunas grabaciones que había hecho a mi abuelo y a mi tío abuelo, en las que me hablaban de lo que había pasado, ¿no? Y entonces descubro que me están hablando todo el rato de una familia y que esa familia es la familia de Pilar. Entonces yo a Pilar, cuya familia, y ahora eso lo contará ella, en su familia no se habló mucho de este tema, porque claro, es una familia que sufrió mucho, pues yo le conté a Pilar cosas de su propia familia y de su propia historia, que me habían contado la mía, ¿no? En todos estos 3 años, el proceso de reparación que hemos vivido, juntándonos y uniendo fuerzas para conseguir lo que parecía imposible, ha sido pues un proceso precioso, ¿no? Aquí en estas fotos que veis, y nos están viendo ahora por streaming, un montón de familias que no viven en Madrid, aquí estamos las que vivimos en Madrid, pero somos más de 50 personas o más de 60 personas, pues está la familia de Tomás Toral, el maestro que fue detenido delante de sus alumnos en la escuela de Villaornate. Están la familia de Casimira, está la familia de Prida, que luego va a hablar, que está aquí online, que él era un abogado. Está la familia de Eduardo Curiel, en fin, no sabemos ya los nombres de todos de memoria, todos son nuestros abuelos, todos nuestros tíos y tías. Ha sido un viaje alucinante, pero de mucho desamparo y de muchos obstáculos, ¿no? Antes de terminar, tengo aquí algunas cositas apuntadas. Bueno, dice Naciones Unidas, bueno, yo soy periodista, he cubierto guerras, he visto el horror en muchos lugares y también he cubierto procesos de reparación en muchos sitios, comisiones de la verdad, exhumaciones en Irak, en países de América Latina, en África, juicios en países que no son del primer mundo, ¿no? Y ahí me empecé a preguntar, ¿pero por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Si Emilio no hubiera tenido el empeño y la voluntad de exhumar, de buscar y exhumar a su abuelo en el año 2000, no sé de qué manera se habría empezado un proceso así. Sin tantas personas que desde diferentes lugares reivindican a día de hoy lo que Naciones Unidas sigue pidiendo a España año tras año, que es cumplir, garantizar verdad, justicia y reparación, como también lo pide Amnistía Internacional y tantas organizaciones internacionales. Bueno, y aquí seguimos a día de hoy, ¿no? Cuando por fin hemos logrado la exhumación, como sabéis, la fosa en el cementerio de Villadangos hay 71 personas sepultadas, hay otra fosa con 13 y otra con 2. Bueno, a pesar de que muchas familias íbamos todos los años allí y sabían que los estábamos buscando, en los años 90 construyeron encima, con lo cual solo han podido recuperar los restos de 10 cuerpos. Pero nosotros íbamos pensando que no íbamos a encontrar nada. Y nuestro lema, nos reuníamos las semanas antes online y decíamos, nuestro lema tiene que ser aunque no encontremos nada, o sea, porque sabemos que queremos hacerlo, porque en esta búsqueda no solo es encontrar los restos de nuestros familiares, sino también encontrarnos a nosotros mismos y encontrar esa identidad y esa memoria negada, ¿no? Y yo el día que entré en el cementerio, el primer día de la exhumación, que era jueves, y vi esa máquina de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y todas esas mujeres y hombres voluntarios, arqueólogos, antropólogos, voluntarios, excavando la tierra y rompiéndola, me parecieron titanes. Me pareció una gran metáfora, porque en este país hay que romper la tierra para rescatar la verdad negada y excavar y extraer las palabras que a día de hoy todavía no se han pronunciado. Las historias y los amores que han sido enterrados durante décadas. Romper la tierra es romper el silencio. Y extraer la verdad. Y en torno a las fosas, y esto lo explica muy bien Emilio, a menudo surge una gran conversación. Y el primer día solo están los familiares. El segundo aparece por ahí ya alguien del pueblo. El tercero aparece alguien más. Y de repente alguien masculla y murmura y dice, ¿cómo? Y luego dice, yo lo vi.
A nosotros en Villadangos nos han contado mujeres y hombres cómo siendo niños veían las carretillas en las que llevaban los cadáveres de nuestros familiares y asomaba algún brazo o alguna pierna. Y cuando se empieza a hablar, esa gente que tiene 80 y 90 años y que no había hablado hasta ahora, muchas veces sus hijos los miran y los dicen, pero papá, pero mamá, ¿cómo no me habías contado esto? Ahí se inicia una gran conversación. Y es esa conversación pendiente que a día de hoy tiene nuestro país y que es esencial para tener y garantizar cultura democrática. Termino con una historia. En esos días en los que se estaba exhumando y que fueron preciosos y vinimos familias de todas partes de España, la asociación puso un libro de visitas y la gente iba dejando mensajitos. Y uno de ellos era el de una niña de 12 años que escribió simplemente: querido bisabuelo, sé quién eres. Bueno, saber quiénes eran para saber quiénes somos y para entendernos mejor y para entender qué es este país es algo fundamental. Hoy veíamos cómo circulaba en redes un comentario de una periodista o una contertulia en la tele, ¿no?, hablando de Guernica, que decía: ni los que bombardeaban eran tan malos, ni los bombardeados tan buenos. Bueno, esto no es producto del azar, este comentario. Es producto también de una ausencia de cultura de derechos humanos, de un déficit de cultura democrática, de memoria histórica, de un relato equidistante. En este país no hay a día de hoy ni investigación ni justicia para los crímenes del franquismo. Se ha externalizado la búsqueda y la exhumación de las personas desaparecidas, de nuestros familiares, que lo tenemos que hacer a pulso, recorriendo cientos o miles de kilómetros, buscando en archivos, hablando con unos vecinos, hablando con otros. Los obstáculos y los desamparos no son propios de un país democrático europeo. Lo ocurrido nos explica. Yo ahora me entiendo mejor y sé mejor quién soy y tengo mi identidad completa. Bueno, como decía Juan Gelman, poeta argentino, un país sin memoria no puede tener un civismo sano. Y en eso estamos. Tenemos que recuperar la memoria para tener ese civismo sano que todos merecemos. Gracias. Se te oirá. Sí, se te oirá. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me oye a mí? No. Mi tío era Epifanio González Pérez. Y no solamente en mi familia ha habido silencio, sino que no tenemos ni siquiera una foto de él, que es muy misterioso. Olga ya ha dicho algunas cosas que no las tendré yo que decir y así me puedo fijar en otras, ¿no? Mi tío era hermano de mi padre. En Mansilla de las Mulas era vocal de la UGT. Y yo he dicho otras veces que no sé si lo mataron por ser vocal de la UGT solo o por ser hermano del alcalde, a quien fusilaron también. El alcalde, al día siguiente del golpe de Estado en León, que triunfó, como dice Olga, de inmediato, pues al día siguiente lo llevaron al campo de concentración. Y eso fue en el mes de, como el día 20 o 21 de julio del 36. Y estuvo en San Marcos hasta que lo fusilaron el 4 de diciembre de 1936. Lo fusilaron después de haberle hecho un consejo de guerra y en fin, con todos los honores, sin ninguna garantía, como a ninguno de ellos. Y lo fusilaron en Puente Castro, que es donde fusilaban a los que condenaban a muerte por aquel entonces y por allí. Su hermano fue llevado, Epifanio González Pérez, fue llevado a San Marcos en el mes de agosto y cuando parecía, leyendo la causa a la que ha hecho antes referencia Olga, es ese juicio grupal
que se hizo a ciudadanos de Mansilla de las Mulas y de varios pueblos de alrededor. Entonces, cuando leyendo la causa te imaginas que están a punto de soltarlo porque no hay nada contra él, de repente desaparece de la causa, como desaparece también el bisabuelo de Olga. Y hemos sabido que lo llevaron a Villadangos del Páramo y que lo fusilaron allá. Al contrario de... Bueno, él tenía 4 hijos y el mayor creo que tenía 13 años. Esas viudas, que yo creo que ha llegado ya el tiempo de que en masa nos pongamos a hablar de las mujeres de esos hombres y de las hijas. Esas viudas ni siquiera podían ser oficialmente viudas, ¿no? En el caso de mi tío Epifanio, le debemos a la familia de Olga el acta de defunción. Yo les llamo acta de defunción de conveniencia, porque en el año 54, creo que fue, hemos encontrado en el registro civil que hicieron un acta de defunción diciendo este hombre fue fusilado. Yo no sé qué pone ahí porque los eufemismos son de una categoría infame. La gente se moría de repente, ¿no? O los... ayudadme con los eufemismos. Traumatismo craneal era lo más normal. Hemorragia interna. Hemorragia interna, en fin. Bueno, en ese acta de defunción, un abuelo de Olga es un testigo de conveniencia, claro, diciendo que sí, que este hombre ha muerto en Villadangos del Páramo, etcétera, etcétera. Entonces, eso habla de una solidaridad, porque por supuesto que no había podido ser testigo, había sido sacado del campo de concentración de San Marcos y desde luego no había sido de noche con alevosía y nocturnidad, ¿no? Y eso demuestra que la gente, de un modo que ahora comprendo mucho mejor, se ayudaban y se ayudaban para que esta mujer, en ese caso, siendo viuda, tú puedes operar. Es decir, siendo viuda, tú tienes una identidad, que es ser viuda. Y hasta entonces no había podido, mi querida tía. Yo, al contrario que Olga, puedo decir que en mi casa nos atravesó igualmente, pero por la vía del silencio, por la vía del desconocimiento. Y estoy convencida, incluso hasta las personas de mi familia que creen que no les pasó nada, nos pasó mucho, nos pasó muchísimo. No hemos podido ni siquiera hablar de ello. Yo lo supe que habían fusilado a 2 tíos míos, hermanos de mi padre, hace muchísimos años cuando mi padre estaba a punto de morirse. Y porque me lo había dicho la hija de uno de ellos. Y otra vez volví a cerrar la boca cuando le pregunto a mi padre, que me acabo de enterar de esto, yo tenía como 30 años ya o más, y mi padre no pudo. Ya lo sabéis alguno de vosotros, que lo he contado más veces, que le digo a mi padre, y yo sabía que él se estaba muriendo y él también, a las pocas semanas se murió, y le pregunto, papá, pero cuéntame, y él me mira. Y a mí no se me va a olvidar en la vida, como con los ojos llorosos, me dice, hija, yo no puedo hablar de eso, es muy doloroso para mí. Y eso me cerró otra vez la boca. O sea, para mí ha sido, y después además a mucha gente le ha pasado, que te das como de cabezazos, porque ¿cómo se me ocurre a mí cerrarme otra vez la boca y cerrarme ese interés que después me ha salido irrefrenable? Cuando ya por fin me he dado cuenta de que no tengo que esperar a nada, cuando yo voy al pueblo de mi padre y ya me dicen, pues debías de hablar con Olga porque ella también está buscando a su bisabuelo. A mí ya no se me ha vuelto ni a cerrar la boca ni el interés. Pero digo, es otra manera de estar atravesada por el silencio. Jamás en mi vida le escuché a mi padre decir nada. Y en esos tiempos no preguntabas. De alguna manera sabías que no tenías que preguntar en ese medio donde estabas. Porque podría haberle preguntado a mi padre, ¿y esta tía por qué es viuda? Pero de todos modos, otra vez los eufemismos había para todos los estilos. Te hubieran dicho, en mucha gente le dicen, se murió en la guerra y te quedas tan tranquila. Se murió en la guerra, ya está. Hay una cosa que yo, como sé que hay
estudiantes, ¿no?, de la escuela de Cristina Rota, y yo agradezco mucho la oportunidad que nos estáis dando para, Cristina, para poder estar aquí hablando. Yo os voy a sugerir, que yo ya sé que no hay que sugerir cuando no te lo piden, pero yo soy así. Yo os lo sugiero. 2 cosas. Que hagáis este verano, si alguien procedéis de pueblos, por ejemplo, o aunque no procedáis de pueblos, que le preguntéis a vuestros abuelos, a vuestra gente mayor. Preguntadle sobre aquella época, pero no le preguntéis deprisita, no, quedaros sentados a escuchar que ellos reflexionen cómo te lo van a contar, porque aunque creáis que en el pueblo donde vais a ir o donde son tus abuelos no pasó nada, no es verdad, pasó en todos los pueblos. Pues si hay más de 100.000 cadáveres en cunetas, ¿cómo no va a haber en alguno de vuestros pueblos? Preguntadles, porque yo ahora que sé, me explico mucho más este país, del cual, por supuesto, como decía Emilio, no hemos estudiado ninguno. Que levante la mano quien haya estudiado bien la República, el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura. Nadie. Entonces, que preguntéis, porque vais a, como yo, ahora que he leído tanto, que hay, si queréis saber, vais a encontrar dónde buscar respuestas. Que preguntéis, porque ahí, a lo mejor incluso a la gente que estáis estudiando teatro, os da, bueno, esto desde un thriller podríais escribir hasta, sí, porque una causa, por ejemplo, que antes mencionaba yo, la causa que es esa, ¿cómo podríamos decir? Pues ese documento donde está reflejado todo el juicio que se hizo en nuestro caso, son 800 y pico páginas. Si a alguien encontráis, o si alguien, que no creo que aquí haya negacionistas de lo que fue la dictadura y de lo que han sido las fosas comunes de este país, pues podéis hacer varias cosas, preguntarle a la gente, ir a una exhumación, y se pasa, pero de un plumazo, las ideas negacionistas que pudieran surgir, y leer una causa, por ejemplo. Yo creo que también ahora sé más quién soy yo. Y es difícil explicar lo que pasó esos días en la exhumación, pero a la vez es muy hermoso. Pasaron muchísimas cosas y casi todas buenas. Ha sido este grupo que hemos conformado, ¿no?, que además ahora pues con las redes sociales y con el WhatsApp, etcétera, pues hemos conformado un grupo de cada vez de familiares, y algunas personas como las de Olga, Virginia, y que sois como 5 o 6 en este grupo, pues yo hay gente a la que no conocía de mi propia familia con la que poder hablar esto. A mí lo que me han crecido son familiares, alguno de ellos está aquí, un primo mío está aquí que hacía más de 50 años que no veía. Y hay otra gente que lo está viendo seguramente. Y eso para mí es enorme para mi vida, poder hablar ahora ya de adultos con gente a la que has vuelto a ver, a la que en casi todos los casos en mi familia también los ha atravesado el silencio. Y alguno de ellos ha ido, después de muchísimos años de no vernos, a la exhumación. Nos hemos reencontrado allí. Ha sido una cosa muy, muy especial. Y yo quería leer una cosa que son 3 líneas de una amiga mía brasileña, Branca Moreira, que ella está muy emocionada de que estemos haciendo esto, de que hayamos hecho todo lo que se ha hecho con la exhumación, que por otra parte no quiero dejar de decir que de ninguna manera esto lo puede hacer una persona sola. Es imposible. Si no hubiéramos tenido, y lo digo siempre, el que Olga estuviera en este grupo, porque también siendo periodista pues tienes mucho más acceso a los medios de comunicación, a la cobertura que se ha dado, todo lo que pasó en Villadangos y todo lo que pasó en la exhumación, y de ninguna manera hubiéramos podido hacerlo sin la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y sin toda la gente voluntaria, que es,
como ya os he dicho, que la gente vaya, aunque no sea negacionista, para descubrir esto, hay que ir y ver lo que está pasando. Pues esa gente voluntaria, que ahora va a hablar uno de nuestros profesionales, porque serán voluntarios, pero son muy profesionales. Entonces, mi amiga, desde Brasil, desde cerca de Río de Janeiro, un pueblecito pequeño que se llama Barbacena, me ha dicho, estaba muy emocionada, dice, homenaje a los que tanto han merecido. Dejarlos olvidados y abandonados sería hacerse cómplices de los que los han ejecutado. Han luchado por el futuro y luego por sus descendientes. Una misión de gratitud. Gracias. Bueno, a mí me vais a permitir que estoy un poco nerviosa, ¿vale? Sois mucha gente y bueno, ya han dicho bastantes cosas interesantes, ¿no? Han dicho muchas cosas. Yo voy a hablar más desde las reflexiones o los procesos que ha movilizado en mí poder integrarme, como el proceso de la búsqueda y luego de la exhumación. Yo llegué un poco a mesa puesta, llegué ya cuando estaba todo como hilado, ¿no? También como agradecer infinitamente la autoorganización y la capacidad de movilización, porque sin ellos, verdad, no es posible. Igual que ha comentado el resto de la gente, ¿no? Este tema a mí durante el proceso me venía así, además como de manera involuntaria, ¿no? Me veían como imágenes de costuras siendo tejidas, ¿no? Que además es como una imagen muy arquetípica, ¿no? El rollo de, pues eso, de ir como cosiendo, como rehaciendo, ¿no? Lo que está roto, lo que está desengranado, ¿no? Como las piezas del puzzle. Entonces, eso me venía así y también es esta cuestión de ir integrando, de ir como recolocando, ¿no? De ir recolocando informaciones, identidad, biografías, de ir empatizando, ¿no? con lo que podía haber pasado y también, sobre todo, de ir conociendo más sobre la propia historia, sobre nuestro propio árbol y, por extensión, también sobre la historia de este país, ¿no? También me parece, o sea, a mí también me gustaría hablar del tema de el anonimato y la subalternidad, ¿no? Que eso, en este grupo, como también, o sea, sabemos, ¿no? que lo que no se nombra no existe, sabemos que lo que no se pone en agenda no se tiene en cuenta y creo que el tratamiento que se le da a los crímenes del franquismo, ¿no? Y a los crímenes de guerra durante la guerra civil está muy en la línea de construir en sujetos subalternos, ¿no? En sujetos sin importancia, sujetos marginales, a todas esas personas que realmente fueron protagonistas de un momento histórico súper importante. Entonces, esta capacidad que tienen las exhumaciones y los procesos de búsqueda es una capacidad también de historizar esos personajes, ¿no? De ponerles cuerpo, de humanizarlos, de conocer sus historias. O sea, una de las cosas que funcionaron muchísimo y que sirvió muchísimo para poder empatizar y para poder ponernos en su lugar y ver cómo podía haber afectado la situación de la desaparición a las personas que estaban allí, fue el hecho de tener estas imágenes, ¿no? Con las pequeñas historias. Esto ayuda mucho a empatizar y a sacarnos también de un lado, o sea, sacarnos del debate y entrar en conexión como con elementos mucho más humanos que nos hacen falta, ¿no? Hacen falta para poder establecer diálogos, hacen falta para poder hablarnos, no desde el odio, sino desde bueno, las problemáticas existentes y querer como reconstruir y reconstituir, ¿no? A mí bueno, también me sirvió mucho para tomar conciencia de los derechos que yo tengo, ¿no? Del derecho a la reparación en ese sentido y para desnaturalizar violencias históricas con las que yo había crecido. La de, bueno, pues hay familiares que están en fosas comunes y ya está, ¿no? O sea, al final es como una cuestión como, bueno, pues una violencia muy naturalizada como tantas otras, ¿no? Tantas otras violencias que nos atraviesan día a día y que las consideramos normales. Bueno, están dentro de la norma por lo que se repiten, ¿no? Pero tenemos que desnaturalizarlos, que también hay que sensibilizarnos a que eso es una vulneración
y que, bueno, que tener familiares en fosas comunes, la estimación de 100.000 personas es el tamaño de Girona, ¿no? Es como si Girona estuviera enterrada bajo tierra y aquí paz y después gloria, ¿no? Entonces, bueno, que es una cuestión como bastante potente y sobre todo ese proceso de tomar conciencia de empoderamiento de que somos sujetos de derechos, ¿no? A mí eso me ha ayudado mucho este proceso. Sí, la parte de dar voz. Os quiero compartir una imagen que a mí me supuso un momento ahí, me impactó muchísimo durante la exhumación. Fue el último día el último día para mí, que luego la gente se quedó más tiempo el equipo, ¿no? Pero el viernes ya se habían descubierto los 10 cuerpos y había 2 cuerpos que su identificación iba a ser mucho más dificultosa porque sus cráneos estaban debajo de la tumba, que estaba inmediatamente contigua al espacio donde se podía excavar, ¿no? Entonces era una imagen de los cuerpos en la fosa y 2 cuerpos con la cabeza cercenada por el espacio de la tumba que estaba encima, de la tumba legítima que estaba encima, ¿no? O sea, eso a mí me parece, esa imagen fue como a mí me removió muchísimo, me conectó muchísimo con la angustia, ¿no? Con la sensación de ahogo, y me parece que puede ser perfectamente el argumento de un relato de terror gótico. O sea, es una cosa bastante potente a nivel de símbolo, ¿no? Entonces, eso es una de las... Bueno, que imágenes como estas hay muchas, pero a mí en concreto esa me movilizó mucho. Y luego ya para terminar, quería recalcar, igual que ha dicho el resto de la gente aquí presente, ¿no? La importancia de construir espacios para la sensibilización y espacios para humanizar, ¿no? Las historias y el papel del arte, el papel del teatro como elementos de comunicación, la importancia que tienen para que también podamos digerir y procesar, ¿no? Nuestra propia historia y nuestro propio pasado, para que lo podamos digerir, lo podamos procesar, lo podamos integrar, incluso podamos construir belleza, ¿no? de todas estas situaciones, que se hubieran preferido no vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso yo ya estoy. Gracias. Muy bien. Para intentar explicar una cosa que acaba de decir Virginia y para dar paso a una persona que va a intervenir ahora, una de las grandes cuestiones con esta exhumación era que la información que tenían era que la fosa estaba en una parte del cementerio que en aquella época formaba parte de lo que era, digamos, la parte civil, ¿no? Del cementerio. En los años 90. En los años 90 se hace una ampliación del cementerio. Entonces se construyen fosas encima. Tumbas. Se construyen tumbas encima de la fosa. La imagen y la idea a mí simplemente me ponen los pelos de punta, pero eso fue lo que ocurrió. Se construyeron tumbas encima de la fosa. La gran duda que había a la hora de exhumar era, no se sabía si los cuerpos habían sido removidos, si los restos que había abajo, los restos de los familiares de las personas que están aquí habían sido removidos, si habían sido desplazados a otra parte del cementerio o si habían sido tirados a una escombrera. O si permanecían debajo de las tumbas y panteones que habían sido construidos en los años 90. Como existían esos panteones y estaban en lo que, gracias a su investigación y a los testigos, el espacio que ocupaba esa fosa, solo había un pasillo central por el que en el que se podía excavar. Esa imagen que relataba antes Olga Rodríguez de esos voluntarios y esas maquinarias rompiendo la tierra, era el pasillo entre 2 espacios donde había tumbas. Ese era el único lugar donde se les estaba permitido excavar, porque en los demás espacios donde se sabía que posiblemente hubiera restos de sus familiares, habían construido tumbas encima. Cuando se empezó la exhumación, no se sabía si en ese pasillo en el que estaba permitido excavar iban a encontrar algo, no porque no estuviera allí la fosa,
sino porque cabía la sospecha de que esos restos hubieran sido removidos. Cuando, al cabo de la primera jornada, la tensión entre los familiares era notable y por eso lo que explicaba antes Olga Rodríguez de su lema era «aunque no encontremos nada», hubo un muchacho, uno de los arqueólogos, perdón si me emociono, uno de los muchachos, uno de los arqueólogos, que es el operar habitual en la asociación, al cabo de la jornada reúne a los familiares y les dice: os voy a explicar qué es lo que hemos encontrado y qué es lo que hemos hecho. ¿Qué Nada, quieres tú contar? Lo tranquilo. cuento yo. Cuéntalo tú. Este muchacho, Sergio Castro, al que adoramos todas las familias, claro, el proceso en estos 3 años han ido apareciendo familias. A medida que logramos colocar en los medios de comunicación la historia, nos llamaban nuevas familias. Entonces empezamos siendo 3 y ahora somos más de 60 personas, ¿no? De muchas generaciones, como podéis ver aquí. Rufino, que se murió, se cayó por unas escaleras 2 días antes de la votación. Estaba muy bien, caminaba más rápido Muy que yo. bien, bueno. Era el alma mater, era hijo Tipazo. de uno de los desaparecidos, era un tío inteligente, vitalista, que tiró de esta historia hasta el final. Y esa mala caída, bueno, pues quedó en coma 2 días antes de la votación, se murió sabiendo que se iba a votar esto, a pesar de... Y se murió días después. Y bueno, todo este proceso, o sea, imaginaros lo que ha sido al principio. Cada vez que aparecía una nueva familia, se incorporaba al chat de WhatsApp. Y era alucinante ver cómo todos los relatos coincidían, ¿no? O sea, cómo todas las familias habíamos ido en alguna ocasión a Villadangos, nos habían dicho dejadlo, no busquéis, no lo intentéis, nos habían puesto obstáculos. Y cómo a través de la información de cada familia, procedentes de diversos pueblos de León, hemos ido componiendo ese puzzle, ¿no? Entonces, sabíamos que era muy difícil encontrar algo. Al fondo del nuevo cementerio hay un montículo, con una cruz, unas flores, todo muy bien colocado. En un principio pensábamos, ¿estarán aquí? Y nos dijo gente, no, ahí enterramos recientemente los restos de un marqués cuando hicimos la remodelación de la iglesia que encontramos ahí en la iglesia. Y sabíamos que eran los restos del marqués y los enterramos allí. Entonces, claro, nosotros nos preguntábamos, ¿qué le lleva a un grupo de personas a cuidar los restos de un marqués del siglo XVI y a despreciar de este modo los restos de nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padres? Porque mucha gente de ese pueblo conoció a los hijos e hijas de los desaparecidos, ¿no? Y veían cómo iban allí preguntando por la ubicación de la fosa, ¿no? Y cómo demasiado a menudo nos negaban los datos que muchos tenían, ¿no? Pero, como quiero subrayar que también hemos encontrado cómplices que nos están viendo ahora en streaming. Hola a todas Hola. y a todos. Gracias por tanto. Y bueno, cuando Sergio, ¿qué quieres contarlo de la canción? Al cabo de la primera jornada, ahora que ya estoy bien, Esto sí que es compenetrante. Sergio, un muchacho que se llama Sergio, un joven majísimo, Arqueólogo. arqueólogo, voluntario de la RMH, acerca a los familiares y les dice: hemos encontrado 2 cuerpos. Hemos encontrado un espejo y un peine, y no hay restos de madera. No hay restos de madera significa que no hay ataúd. Que no hay ataúd indica que esos restos que están encontrando han sido arrojados, y por la postura y la forma de los esqueletos se puede ver que han sido arrojados. En ese momento todos los familiares supieron que el lema ya no era aunque no encontremos nada, sino que ya hemos encontrado. La fosa está aquí. Nuestros familiares están enterrados en este espacio. Es cuestión de seguir excavando y los irán encontrando. Bueno, pues Sergio, ese joven arqueólogo, lo tenemos aquí en streaming y si quieren los compañeros de técnica le damos paso para que nos hable. Voy a intentar hablar y que se me entienda porque lo paso, no sé si lo paso peor estando aquí o estando ahí con vosotros, pero bueno. Os voy a contar un poco lo que serían lo que eran los trabajos técnicos que realizamos esos días en Villadangos. Nosotros teníamos constancia, como ya se ha dicho,
por las investigaciones que habían realizado los propios familiares, de que en el cementerio de Villadangos había por lo menos 71 represaliados del franquismo procedentes de distintas zonas de León. Todos ellos aparecieron tiroteados en las inmediaciones de Villadangos, principalmente en el monte de Villadangos, que ahora mismo ocupa el actual polígono industrial. Entre los años 50 y 60 tiran el muro sur del antiguo cementerio para someterlo a una ampliación. Dicho muro era la única referencia clara que teníamos de dónde se ubicaban las posibles fosas comunes según los testimonios. Por ello, lo que hicimos fue, comparando los mapas actuales con los antiguos, decidimos hacer 2 sondeos en las zonas que todavía podían estar sin afectar por la construcción de nuevas sepulturas en la zona, siendo el primero de los sondeos el que ocupa el actual espacio, como ha dicho Juan, del pasillo central del cementerio de Villadangos, que fue en el que fueron localizados los restos de por lo menos 10 personas con evidentes signos de violencia, arrojados de cualquier manera, con proyectiles de Mauser, sin ningún tipo de madera, ni clavos, ni nada que pudiera presagiar algún tipo de enterramiento normal. En este primer sondeo fueron localizados también el muro de cierre antiguo del cementerio y otro muro que limitaba una antigua zona dentro del cementerio mal llamada de enterramiento civil, donde los testimonios recogían que era donde se encontraban las fosas comunes. Así, entre los días 26 y 28 del pasado mes de febrero, fueron exhumados los restos de 10 personas, algunas parcialmente, como ya se ha dicho, que no pudieron ser exhumadas en su totalidad porque continuaban debajo de sus panteones familiares que se habían hecho a posterior y que por seguridad no era factible continuar los trabajos debajo de los mismos. Lo que nos demuestra a todos la exhumación de Villadangos, tanto a los que creían en el proyecto como a los que intentaron oponerse, es que la ciencia, la técnica, las herramientas deben estar al servicio de los derechos humanos y no al revés. Si existe una posibilidad, por ínfima que sea, debe realizarse una prospección arqueológica para cerciorarse si una fosa común existe o no. Porque hay que entender, y creo que en este país es una lección que todavía nos ha aprendido, que la ciencia no puede hablar de probabilidades ni de bajos porcentajes de éxito cuando se trata de derechos humanos. La lección debería de ser bien simple y por muy bajo que sea ese porcentaje, sea de 1%, hay que comprobarlo. Es por eso que la asociación nunca da un caso por cerrado mientras exista una posibilidad. Para tranquilidad y para descanso de las familias, porque ya han sido demasiados años de negarle el derecho a localizar a los suyos. Es decir, las investigaciones hablaban de una posibilidad y técnicamente la comprobación era posible en un espacio muy, muy limitado. Y fueron muchas las voces que decían que técnicamente no tenía sentido la actuación en ese espacio, que abríamos por abrir. Fue el tesón de las familias, de todas y cada una de ellas, el que hizo que el primer día y en el primer sondeo una de las fosas comunes del cementerio de Villadangos fuera localizada, junto al muro de cierre, que también era lo que pretendíamos localizar. Recuerdo, como habéis dicho, desde dentro de la fosa también se escucha a veces lo que pasa afuera. Y recuerdo el rumor de entre los familiares mirándose unos a otros, como diciendo que tenían razón. El segundo sondeo que también hicimos certificó con la aparición de la esquina lateral del antiguo cementerio que nosotros nos podemos equivocar, como todos, obviamente, pero que desde luego no abrimos por abrir ni nos dedicamos a levantar un cementerio para localizar lo que vamos buscando. Ya hay demasiadas fosas comunes en este país que por desgracia y por inacción del Estado han sido destrozadas, sepultadas bajo la construcción de carreteras o bajo, como en el caso de Villadangos, bajo la construcción de nuevos nichos, como para no actuar en las que sí es posible. Y por eso quiero agradecer a todas las familias su lucha y su organización, porque han sido ellos y no el Estado, no las instituciones, no la academia, no la universidad, los que se han encargado de que la exhumación de Villadangos haya sido posible.
es nuevamente un ejemplo de la sociedad civil organizándose para autorreparar su dolor ante el fracaso del humanismo que impera en este país. Para finalizar, también quiero recordar que los trabajos por parte de la asociación continúan. Mismo la semana pasada estuvimos en el Reyán, como contaba Emilio, donde fueron recuperados los cuerpos de otras 23 víctimas de la dictadura y de la represión franquista, y que estos trabajos son realizados, como también se ha dicho, pero me gusta recalcarlo, que fueron realizados por voluntarios como David, como Carlos, como Lita, como Eugenio, como León, y tantos otros que ahora no puedo nombrar, pero que dedican sus vacaciones, su tiempo libre, su tiempo de jubilación para reparar lo que no ha reparado el Estado en todos estos años de democracia. Gracias a todos. Gracias. Este es Sergio y es la persona favorita de todos los familiares de Es Villalán. para comérselo. Eso Es no para se Todos son comérselo. nuestros Eso no se favoritos. puede decir públicamente, pero es verdad. Marco, Es para Malena, comérselo. Ana, todos. Pero ese No, día todos. que contaba Sergio eso, que realmente, de verdad, que pensábamos que no lo íbamos a conseguir, el instinto han exhumado tanto que ellos entendieron qué había pasado y picaron ahí Sí, y ahí mira. lo encontraron. Y es verdad, y yo a Sergio le quiero y adoro, ya le besuqué el último día, se puso rojo como un tomate, pero realmente era alucinante. Sí. Bueno, Nuria, Marco, que ahí horas y horas y horas y horas en esa fosa, ¿no? Malena. Y cuando nos dice al final del primer día, con una cigüeña en lo alto, Ay, sí. en un nido ahí, en un poste, y justo después de las campanas de las 6, que habían encontrado los restos de 2, el primer día no supimos, o sea, nos empezamos a abrazar y alguien dijo, teníamos razón, porque nos negaban, o sea, durante tanto tiempo te niegan lo que, esa verdad, ¿no? Y la transformación que ha habido en el propio pueblo también ha sido muy interesante desde el punto de vista sociológico incluso, ¿no? Y el segundo día, cuando ya nos dijo, hemos encontrado a otros 3, ya son 5, que claro, su voz sonaba a gloria bendita con esas buenas noticias, ¿no? Ya hubo una reacción y alguien, bueno, creo que fue mi madre, empezó a cantar la de Santa Bárbara bendita, Bueno, y uno de los sobrinos de Rufino la siguió y empezaron ahí a cantar varias personas y fue como muy emocionante y reparador, ¿no? Tenemos el vídeo, pero antes tenemos una persona que es Sí. otro familiar, que es Emilio Prida, que creo que lo tenemos conectado y le vamos a dar paso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No sé si me oís. ¿Me podéis oímos confirmar? perfectamente. Perfecto, Te oímos, Emilio, cuando quieras. perfecto. Bueno, yo desde León me ha tocado hablar el último y traía un pequeño guión por no dispersarme. Pero la realidad es que veréis como el testimonio que yo voy a dar ahora, pues vais a ver un montón de paralelismos, vais a ver que son experiencias que se superponen unas a otras, son pues vivencias duras, vivencias que se van transmitiendo de generación en generación, y yo os tengo que decir que me monté en un tren en marcha, también como Virginia, ¿no? Llegamos aquí, mis 3 hermanos, o sea, mi hermana Maite, Juan Pablo y yo, y estaba todo, tenía una marcha imparable, ¿no? Yo creo que formamos parte del grupo aproximadamente en septiembre del 21, con lo cual pues estaba todo hecho, ya había pasado la votación famosa, esa negación y ese bloqueo por parte del ayuntamiento y bueno, pero bueno. No quiero empezar el testimonio sin volver a insistir, porque las cosas son como son, en dar las gracias, el reconocimiento a la RMH, personalizadas en Emilio, Marco, Sergio, que está ahí como voluntario y colaborador, y desde luego esto no sucede, no sucede sin estas personas que tienen un activismo
imparable, no para nunca, y yo lo quiero agradecer y lo transmito como familiar del represaliado. Yo sí que estoy en representación de mis hermanos, pero también hay gente de nuestra familia que se ha dedicado mucho. Mi padre, por supuesto, se dedicó mucho más de lo que yo pude saber y he comprendido pues muy recientemente, después de volver a pisar todo el camino que trabajó él, ¿no? Y quiero tener una mención particular a mi tía Rosa de Madariaga, que fue su compañera de penas y bueno, que la búsqueda que llevaron los dos, desde luego, quedó en un limbo hace 12, 13 años cuando falleció mi padre, y hemos retomado ahora casi prácticamente por casualidad y gracias al grupo de Villadangos. Quiero hablar de mi abuelo Pepe. Lo primero, mi abuelo era Pepe Prida, y veréis cómo son historias paralelas. Es gente que se dedicó por convicción a lo que hacía y se los llevaron por delante, los asesinaron porque no cabía el pensamiento libre. Un golpe de Estado y la represión posterior tenía que anular para triunfar el pensamiento libre. Nació en 1901 en un pueblito de Asturias que linda con Bavia, una zona preciosa del norte de León, y él fue abogado por formación, pero se dedicó a la poesía, al ensayo y a enseñar el español en el extranjero, ¿no? Tuvo un entorno cultural privilegiado. Después de sus estudios universitarios, pues se fue a la residencia de estudiantes de Madrid y participó, disfrutó más que participar de un proyecto pedagógico realmente puntero y rompedor en la época, ¿no? Estaba el Instituto de Libre Enseñanza detrás de todo ello y tuvo un impacto, yo creo que enorme en la época, con un compromiso muy firme con ideales de libertad, de igualdad, de responsabilidad social, y tuvo la fortuna de compartir pues espacio y tiempo con personas y personajes también que destacaron en todas las disciplinas culturales, sociales, las letras, la política. Era una época de muchísima participación política y desde luego de las ciencias también. Así yo os digo que yo creo que fue como forjó su pensamiento y su sentimiento liberal, y bueno, pues prueba de ello se afilió a la agrupación de abogados socialistas, ¿no? Con el golpe de Estado en julio le pilló en León, pasaba por aquí, como quien dice, porque él residía en Madrid, y fue acusado por contertulios de café de ser un extremista de izquierdas y un agente secreto, ni más ni menos, por sus múltiples viajes al extranjero. Se le detiene el 26 de julio del 36 en su domicilio y se incautaron unos versos que consideraron injuriosos contra el movimiento golpista, motivo por el cual, en presencia de sus hijos y de su mujer, se lo llevan con violencia de su domicilio familiar. Acaba, como tantos otros, en el campo de concentración de San Marcos, donde tenemos constancia que sufre pues malos tratos, torturas y excesos de todo tipo, vejaciones y atentados contra la dignidad de la persona, ¿no? Se le inicia un proceso, como a tantos otros de este grupo y tantos otros represaliados, que finaliza sin encontrar una responsabilidad penal que lo vayan a llevar al paredón, al fusilamiento, con lo cual se traslada a la familia, que lo van a liberar, y mi abuela con sus dos hijos de 4 y 2 años, mi padre y mi tía, van a recogerlo y les dicen que ya no está, que eso fue el 19 de octubre, última seña que tenemos. Después de una investigación que yo considero súper exhaustiva por parte de mi padre, pues hemos llegado donde hemos llegado y nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Quiero hacer hincapié, porque en alguna otra ocasión que participé no dije nada de mi abuela. Mi abuela Albina
en mi familia hubo un silencio inquebrantable, no se habló del tema nunca. Mi padre sí que dijo algo y nos comentó, y nosotros lo sabíamos obviamente, pero nunca oímos una palabra de mi abuela. Mi abuela yo creo que es un exponente de mujeres con un carácter excepcional. Lucharon y se levantaron en un entorno de hostilidad social como ningún otro en aquella época, con el simple propósito de mantener a las familias. Fue un silencio pertinaz, basado en un miedo que en el ámbito familiar, en el ámbito de la intimidad personal, que yo entiendo que era comprensible y a mí me parece que admirable. Ellas se echaron toda la carga de todo lo que se había pasado, semejantes barbaridades y atrocidades, para liberar a sus hijos de esa carga. Lo que no comprendo muy bien es cómo se puede perpetuar eso, ese silencio en generaciones posteriores, y a nivel social resulta incomprensible, ¿no? Parece que esto es un tema del cual no se puede hablar en público. Podemos herir sensibilidades, siendo nietos, bisnietos, familiares de represaliados que han sido asesinados de una manera vil. Yo creo que, me voy a repetir, pero yo creo que esta democracia nuestra, la base de la democracia nuestra que tenemos, esta sociedad tiene una deuda consigo misma. No es viable, no es posible una democracia madura, sólida, con miles de desaparecidos tirados por las cunetas de sabe Dios qué caminos, con un pobre, respaldo institucional, ¿no? Voy a retomar otra vez el tema del WhatsApp, porque sí, esto que se ha repetido y que bueno, pues es un grupo de personas aquí echando, unos con mucha actividad, otros con menos, echando ahí todo tipo de información, vivencias, notas de prensa. ¿Qué hemos encontrado ahí? Pues yo y mis hermanos, desde luego, ha sido un apoyo increíble, aliento, fuerza, comprensión. Es gente que tiene las mismas vivencias que nosotros y desde luego ha actuado de un modo de cohesión de todos los familiares muy importante. Es verdad, se ha dicho y se ha repetido, hay una especie de hermandad que se ha generado y bueno, es el hecho de compartir un diálogo y una experiencia impactante que sosiega. Yo creo que sosiega las ansiedades. Tenemos todo el espectro, cada uno lo vive como puede, como lo entiende, unos con mayor, con menor ansiedad, con lo que sea, pero todos tenemos una motivación común. Yo creo que tranquiliza hacer todo lo que teníamos que hacer, si bien es cierto que, insisto, a nosotros nos lo han dado prácticamente hecho y eso yo no puedo dejar de agradecerlo, pero enriquece muchísimo más el poder compartirlo, ¿no? Yo el testimonio que quiero hacer de la exhumación, ya lo dijo Pilar, creo, y yo lo ratifico. Yo creo que si alguien tiene la posibilidad de ir a una exhumación, debería de hacerlo. Es un evento vital, o sea, tiene una potencia pedagógica para mí importantísima. Yo lo he compartido con mi familia, con mi mujer, mis hijos, cuñados, sobrinos, por supuesto sobrinos de todas las edades, que tenemos de todo, desde adultos jóvenes o jóvenes un poquito ya pasados, a niños de 8 años. Pues todos ellos a mí me ha llenado de tranquilidad y desde luego estoy orgulloso de haber participado de ello. Es tremendamente enriquecedor. Se pone en la palestra y se habla de dignidad humana, se ve como en una fosa todas las historias que hay ahí detrás no tienen, no tienen desperdicio, son unas vivencias que realmente cambian el aspecto de una persona y el concepto de una persona en muchísimos aspectos. Se ha dicho, y lo voy a repetir, yo
cuando aparecen los cuerpos realmente de repente se empieza a diluir el tema esto de que si es mi familiar o deja de serlo. A mí me da igual y sé que mucha gente del grupo lo transmite de este modo también. No importa quién aparezca, cualquiera de ellos nos va a representar a todos nosotros y es una satisfacción enorme el haberlo conseguido. Hay mucho trabajo por hacer por delante y tenemos mucha gente dedicada a ello y el tiempo que sea necesario y donde nos lleve, nos llevará. Quiero hacer finalmente un reconocimiento por admiración y por una gente que está siempre en la sombra y yo lo digo con total admiración y gratitud. Son los historiadores y hay historiadores que se han dedicado a hacer un trabajo que nosotros los familiares, al no ser, por ser legos en la materia, no somos pues muy rentables en nuestras investigaciones. Y quiero traer a colación aquí nombres como el de Miguel Bañales, José Cabañas, Tomás Sarmiento, Javier Rodríguez, y muchos otros que probablemente me estoy dejando en el pensamiento, ¿no? No quiero acabar sin deciros que me hubiera encantado y disfrutado mucho que mi padre hubiera vivido todo esto. Hemos compartido algo fantástico con todos vosotros y yo estoy sumamente agradecido. Esto no se trata solo de memoria, no se trata solo de... Esto se trata de sensibilidad, de empatía por el ser humano, dignidad humana y derechos humanos básicos y fundamentales. No estamos en derechos humanos de segunda, tercera generación, no, derechos básicos y fundamentales. Muchísimas gracias y reitero mi admiración por todos vosotros. Una pequeña matización, cuando dicen no sabemos quiénes aparecerán, quiénes serán, esos restos ahora mismo están en el laboratorio, les están haciendo pruebas de ADN que irán determinando a quién pertenecen esos restos que se han encontrado. Es un trabajo laborioso porque no se encontraban... la zona en la que estaban enterrados es una zona particularmente húmeda y no estaban en buenas condiciones los restos. Pero ese proceso se está haciendo y llegarán los resultados. Vamos muy tarde de tiempo, estamos muy retrasados. Pensábamos abrir un turno de preguntas, pero eso nos va a demorar más todavía. No, bueno, pero si alguien quiere decir algo, ¿no? Algunas. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, vamos a recoger 3 preguntas y les voy a pedir a los intervinientes que sean muy breves en las respuestas. Claro. Sí. Más que una pregunta, quería hacer una muy pequeña reflexión. Extremadamente pequeña. Una mini reflexión. Eres el malo. Ahora. Que restaura fotos de víctimas del fascismo y Olga me dijo que si me podía pasar por Villadangos a ver lo de la exhumación, porque dicen que, bueno, lo que habéis comentado, una exhumación como que te cambia un poco la manera de ver todo esto. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de mi madre? ¿Y tú qué pintas en León viendo una exhumación? Esa fue la respuesta de mi madre. O sea, soy estudiante, no pude ir al final porque tengo una universidad. Y lo siento mucho, pero no pude ir. Pero me llama mucho la atención que la respuesta de incluso alguien como mi madre, que sabe que estoy metida en estas cosas, fuera ¿tú qué pintas en Villadangos viendo? No. Un micro para el... Es muy normal. Creo que debería hacerlo reflexionar. Micrófono. Sí. Vamos a recoger otra pregunta si hubiera por ahí. Sí, un Mira micro allí. para el streaming, que Allí. hay... Pero el streaming no. No, el streaming no. Mira allí, hay alguien que Sí, quiere. ahí arriba del todo hay un micro. Sí, gracias, Nur. A mí me parece lo más normal del mundo. Mientras llega, voy a explicar que lo que ha dicho Sergio del 1%, de la posibilidad del 1%, se refería... Esta fosa, como otras muchas fosas, no está en el mapa de fosas elaborado
por las instituciones. Eso no significa que no existe, es simplemente que es una fosa difícil, porque había una oposición por parte del pueblo y porque no había la seguridad, como en otras muchas, de que los fuéramos a encontrar. Por eso no estaba en el mapa y había un 1% solo de posibilidades de encontrarlo. Ante estas fosas, lo que se decide a día de hoy es excluirlas, no están en el mapa, ¿no? Con lo importante que es esto. Tampoco hay una oficina de atención a las víctimas. Cuando tuvimos conocimiento de que se iba a votar, no sabíamos a dónde llamar. Yo tuve que hacer uso de mis contactos privilegiados como periodista para hacer llamados, ¿no? Y si esto se supo y tuvo alcance mediático nacional, fue porque también teníamos contactos. Quiero decir, probablemente esto a lo mejor ha pasado en otros sitios y no nos hemos enterado. Hola. Sí, mira, yo soy, mi tía abuela está en una fosa, aunque no sabemos dónde está la fosa, y mi madre, en mi familia, silencio total, por no envenenar, por miedo y al estigma y por no envenenar nuestra infancia, pero al final de su vida mi madre dijo algo, dijo, yo quisiera que a mi tía tuviera un reconocimiento, una placa, algo. Bueno, ahí quedó, a mí me extrañó porque eso nunca se hablaba. Mi marido estaba tecleando en el teléfono y de pronto dice, mira, la he encontrado. Bueno, a mí me preguntó su nombre, su apellido y dice Fundación Pablo Iglesias. Y había una lista de gente que había sido fusilada, estaba ella con su nombre, con sus 2 apellidos, la fecha de su muerte y aunque no sabemos dónde está, pero virtualmente la encontramos porque alguien que no tiene nada que ver con nosotros se preocupó por eso. Entonces yo animo también a la gente que no sabe dónde está, pero que lo pongan, que salga en una lista, un pequeño reconocimiento, como decía mi madre. Muchas gracias. ¿Sí quieres decir algo, Emilio, al respecto? Bueno, yo, si hay alguien más que quiera saber, nosotros puede contactar a nosotros a través de la web y bueno, me parece que esto es un retrato de un país, ¿no? O sea, las 2 intervenciones que ha habido explican montones de cosas, ¿no? Y ese reconocimiento ahora mismo el Estado lo da en un certificado que el otro día se entregaron, creo que 50 en Aragón, que es un papel que te dice lo que ya sabes, ¿no? Y se llama certificado de reparación, pero no hay ninguna reparación, ¿no? O sea, es una pirueta semántica. Entonces, pero hay que animar a la gente, y aquí hay gente joven, como decía antes Pilar, ¿no? Si uno rasca atrás, venga de donde venga, su familia ha atravesado esta historia. Claro. ¿No? Yo tengo una pregunta muy corta. El micro. Bueno, que sé que todos nosotros, los más jóvenes, pues podemos leer, ir a los eventos, pero me preguntaba el otro día, mirando en la Asociación de la Memoria Histórica, ¿qué tipo de voluntariado podemos hacer nosotros? Más allá de ir y de leer, ¿qué podemos hacer? Además de publicarlo en las redes, para concienciar a todos los más posibles, ¿cómo podemos aportar nosotros nuestro voluntariado o lo que queremos? Claro. Le estoy diciendo a Juan que voy a hacer mi intervención final porque yo quería hablar con los jóvenes que hay aquí, ¿no? Y las jóvenes. Hace unos meses alguien que también está aquí preguntó algo similar, ¿no? Y yo le contesté con una parábola que contaba en la Facultad de Ciencias Políticas Jesús Ibáñez, un gran sociólogo, que les contaba a los alumnos una parábola de un maestro oriental que se acercaba a su discípulo con un palo en la mano y le decía: si me dices que lo que tengo en la mano es un palo, te pego con él en la cabeza. Y si me dices que lo que tengo en la mano no es un palo, te pego con él en la cabeza. La única posibilidad que tiene el discípulo es quitarle el palo al maestro y partírselo en la cabeza. En este país no ha habido... Alguien decidió que la rebeldía no hacía falta, ¿no? Hacía falta consumir, hacía falta divertirse, pero se ha perdido una rebeldía. Y yo creo que hay 2 cosas que podéis hacer, y sobre todo quienes estáis aquí en esta escuela. Una tiene que ver con cuestionar generacionalmente lo que os estamos dejando en herencia en este país. En otros lugares ha ocurrido, en Alemania ocurrió a finales de los 60 a partir del Mayo francés, que los alemanes de repente se giraron hacia sus padres cuando se enteraron de lo que había sido el Holocausto y les dijeron: si vosotros estáis aquí y estabais allí, ¿qué hicisteis entonces, ¿no?
Aquí eso no se hace. Aquí hay una educación en evitar el conflicto, ¿no? Y hay miles de muestras sociológicas de cómo eso está educado. Tenemos un país que tiene una tasa de paro juvenil inmensa y no genera ningún conflicto social. Eso no es una casualidad, eso es una forma de educar a la juventud, ¿no? Entonces, yo creo que una parte tiene que ver con eso y la otra tiene que ver con la disciplina en la que estáis aquí, ¿no? Que es precisamente una gran herramienta para quitarnos el palo de la mano y darnos con él en la cabeza, ¿no? Al final, la palabra expresar, que significa dejar de estar presos, pues vosotros es lo que yo creo que desde aquí tenéis que hacer, que es expresar todo esto y sobre todo indignaros. Indignaros con lo que os están dejando en herencia, porque os están dejando en herencia miles de cunetas, la misma que nos dejaron a nosotros. Y contra eso hay que rebelarse, no solo porque no es una cuestión de los familiares, sino por lo que significa que la gente que construyó hermosos derechos en este país está abandonada como si no fueran seres humanos. Y eso nos deshumaniza a nosotros. Y ellos son gente que tuvo una enorme dignidad de construir en un momento muy difícil de esta historia derechos y de soñar con que tengamos un acto como este algún día con toda la seguridad del mundo en este país. A mí mi padre, voy a contar una pequeña batallita, pero me decía cuando era adolescente, me decía, y yo tenía mis conflictos con él, me decía, el que vive de sueños muere de realidades. Aquí mataron los sueños y lo que hay que matar es esta realidad. Pues, si hay alguna última intervención que queráis hacer. Bueno, yo simplemente por coger el hilo, antes mencioné lo que se había dicho ayer en una televisión, ¿no? No por casualidad, sino porque obedece a una cultura de la impunidad que conecta esto que pensamos que es de ayer con nuestro hoy. Es decir, no estamos hablando solo del pasado, estamos hablando del presente. Hay una cultura de la impunidad en este país que lo atraviesa todo, que explica, por ejemplo, por qué hay tanta corrupción y que nos afecta a todos los niveles, ¿no? Entonces, reivindicar memoria histórica, reivindicar verdad, justicia y reparación en un país que no se ha dignado a investigar ninguno de los crímenes del franquismo, que son crímenes de lesa humanidad, es también reivindicar una democracia más sana y mayores derechos para vuestra generación, que los vais a necesitar en un momento en el que además se han normalizado discursos de extrema derecha y discursos de odio y frente a nosotros hay un futuro con muchas amenazas, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando Naciones Unidas nos recuerda a día de hoy que las desapariciones, es decir, los asesinatos y la desaparición de cadáveres es un crimen de lesa humanidad y uno de los peores crímenes porque no deja descansar a los familiares de la víctima, nos está diciendo que eso lo investiguemos para que no vuelva a ocurrir. Por eso es tan importante el conocimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación, porque eso es el mensaje que vamos a heredar y el mensaje que nos va a decir si está bien hacerlo o está mal hacerlo. Y España necesita un mensaje más contundente en este sentido. Vamos a ir cerrando. Dos cositas más. Vamos a proyectar un momento que se comentó antes, ese momento en el que los familiares se pusieron a cantar una canción. Si queréis, tenéis el vídeo ahí, lo proyectamos. Es un vídeo muy breve. Y luego va a haber una sorpresa musical. Bien. ¿Nos ponemos ahí ya o nos quedamos aquí? A los puntales,
Franco dijo a los mineros, Franco dijo a los mineros, hay que sacar más carbón, mirad, mirad Marusilla, mirad, mirad cómo vengo yo. Los mineros contestaron, los mineros contestaron, sácalo tú, son cabrón, mirad, mirad Marusilla, mirad, mirad cómo vengo. Sácalo, un son cabrón, mirad, mirad Marusilla, mirad, mirad cómo vengo yo. ¡A por la tercera! ¡Viva la República! Solo, Juan, Laura, la antropóloga que estaba ahí dentro de la fosa, en sus ratos libres, gracias Laura, en sus ratos libres en la Universidad de León, de forma, pues así, a pulso, como lo hacemos todos, está analizando los restos encontrados. Esto es lo que hay, a día de hoy, 2022. Con las alumnas. Y las alumnas voluntarias que lo están haciendo también. No... Sí, o sea, el ADN se coteja de forma voluntaria por voluntarios con alumnos de la facultad y en sus ratos libres. Ha querido venir a acompañarnos para cerrar el acto Pedro Pastor, que es un músico joven y estupendo y maravilloso, que ha compuesto una canción bellísima y les voy a dejar con él. No sé si su padre, que es otro señor joven, estupendo y maravilloso, va a querer acompañarle, pero si no, tenemos a esta joya que es Pedro Pastor y les dejo con él. Una cosa antes, para los estudiantes de teatro. Cualquiera que se acerque a Antígona, esto es muy útil. Imagínense si 70 años después los nietos tienen ese ímpetu y esa necesidad de dar digna sepultura a sus seres queridos, ¿qué no necesitaría ella para enterrar a su hermano? Mucha suerte. Ay, espera. Sí, perdón. Lo que me sensibiliza estar aquí, pudiendo poner el arte al servicio de la reparación, al servicio de la verdad, al servicio de la justicia, al servicio también de la parte más humana que tenemos. Llevaba un tiempo centrar el discurso ahí. Gracias. Bueno, entendí que igual que somos hijos e hijas de nuestra historia y de todos sus crímenes, también somos hijos e hijas
nuestra historia y de todas las personas que dejaron su vida, que dejaron su talento, que dejaron su tiempo en construir territorios más habitables en nuestro país diverso. Así que yo quise brindar un homenaje a todas ellas a través de esta canción que os voy a compartir ahora. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Muchas gracias, gracias a todas, gracias a todos por venir, gracias a todos por formar parte de esto, gracias a los estudiantes, a las estudiantes, al público, a los que nos han visto por streaming y para... Si Luis Pastor quiere cantar, yo no le voy a decir que no. Vale.
Yo ya soy cantautor emérito, yo he dejado mi... La causa, todo sea por la causa. Compuse Los hijos de España, no recuerdo, ahora 7 o 8 años, para un documental de Alfonso Domingo sobre los supervivientes republicanos en los campos de exterminio. Aquellos que se salvaron, aquella España que huyó y que cruzó la frontera y que fueron recibidos en campos, en las playas francesas, en campos con alambradas. Muchos de ellos no están ni en fosas comunes, fueron horneados en los campos alemanes. Esta canción quería devolverles la patria, la bandera, la palabra, todo lo que les arrebataron en aquellos tiempos, los hijos de España. Vencidos de hambre, heridos de alma, enfermos de miedo, muertos de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos, en muda garganta, restos del naufragio de la roja España. Perdida la paz, perdida la causa, perdidos los sueños, perdida la patria, perdidos de todos, perdidos de España, en tierra de nadie, en campos de rabia, porque Europa tiembla y el fascismo mata y el destino acecha y la guerra avanza y la muerte ronda tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera, que a todos alcanza. Aquí está mi bien, los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Aquí están y vuelven los que combatieron y dieron la vida por un mundo nuevo. Aquí están los hijos de España, Ellos, como nosotros, también son una pyme familiar.
quería dar las gracias a todos, pero no quiero dejar pasar el hecho de que tenemos entre nosotros un espectador, dos de hecho, que han hecho una película que creo que es de vital importancia en la historia de nuestro cine y es de vital importancia en la historia de nuestra democracia. Creo que Madres Paralelas ha significado mucho para todas las familias que tienen un familiar en una cuneta. Creo que es un hecho importante, es un hecho muy importante, no solo cinematográficamente, sino además culturalmente, democráticamente, sociológicamente, y creo que hablo en nombre de muchísimos familiares cuando, bueno, creo que doy las gracias a Pedro y Agustín, a Pedro Almodóvar y Agustín Almodóvar por esa maravillosa película que habéis hecho, tan necesaria y tan importante. Muchísimas gracias. Y a todos los demás, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Nos vemos en los teatros. Muchísimas gracias. Qué bonito soy. Es la costumbre.